En los barrios antiguos de Guadalajara, donde las casas de adobe se mezclan con modernas construcciones, vivía una mujer cuya historia cambiaría para siempre el día que su propia nieta la presentó como la señora que nos ayuda en casa, en la boda más elegante del año. Esta es la historia de Esmeralda Villanueva, una abuela de 68 años que descubriría que a veces, la venganza más dulce no viene envuelta en gritos ni lágrimas, sino en la paciencia silenciosa de quien ha vivido lo suficiente para saber exactamente cómo hacer justicia. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El reloj de péndulo en la sala de Esmeralda Villanueva marcaba las 5:30 de la mañana cuando sus pies descalzos tocaron el suelo frío de mosaico. A los 68 años, sus rutinas estaban grabadas en piedra. Levantarse antes del amanecer, preparar café de olla en la cocina que había sido testigo de 3 generaciones de su familia, y comenzar el día con la misma energía que la había caracterizado durante décadas. Su casa en la colonia americana de Guadalajara era un testimonio viviente de una vida bien construida. Las paredes de ladrillo rojo enmarcaban recuerdos de más de 4 décadas. Fotografías en blanco y negro de su difunto esposo Roberto, diplomas de sus 3 hijos colgados con orgullo, y en el lugar de honor, una colección de premios que pocos conocían realmente. Esmeralda no era una abuela común. Durante 30 años había sido directora de la escuela primaria Benito Juárez, una institución que bajo su liderazgo había pasado de ser una escuela de barrio olvidada a convertirse en un centro educativo reconocido en toda la zona metropolitana. Su oficina había sido el punto de encuentro para padres desesperados, maestros novatos que buscaban orientación, y funcionarios del gobierno que venían a estudiar sus métodos innovadores. Pero eso había sido antes. Ahora, oficialmente jubilada desde hacía 8 años, Esmeralda había encontrado una nueva misión: ser el pilar invisible que sostenía a su familia extendida. Mientras el café burbujeaba en la estufa, revisaba mentalmente su agenda del día. Los martes siempre eran especiales porque era el día que su nieta Valentina, de 26 años, venía a almorzar. Valentina trabajaba como coordinadora de eventos en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, un trabajo que había conseguido gracias a la recomendación de Esmeralda, quien mantenía conexiones influyentes de sus años como educadora. La relación entre abuela y nieta había sido siempre estrecha, aunque compleja. Valentina era hija de Carmen, la segunda hija de Esmeralda, quien había emigrado a Estados Unidos cuando Valentina tenía apenas 12 años. Carmen había dejado a su hija al cuidado de Esmeralda, con la promesa de enviar dinero y regresar pronto. Habían pasado 14 años desde entonces. Esmeralda había criado a Valentina como si fuera su propia hija. Le había pagado una universidad privada, le había enseñado modales refinados, la había llevado a eventos culturales, y más importante aún, le había transmitido los valores de respeto y gratitud que ella consideraba fundamentales, o al menos, eso había creído. El timbre sonó exactamente a las 12:30. Valentina siempre era puntual, una cualidad que Esmeralda había insistido en inculcarle desde pequeña. Abrió la puerta y encontró a su nieta radiante, vestida con un elegante traje sastre azul marino que Esmeralda reconoció inmediatamente. Se lo había regalado para su cumpleaños número 25. «Abuela», exclamó Valentina, abrazando a Esmeralda con el tipo de efusividad que siempre la había caracterizado. «Tengo noticias increíbles». Esmeralda sonrió, notando inmediatamente el brillo especial en los ojos de su nieta. Después de 14 años viviendo con ella, conocía cada expresión de Valentina. Este era su rostro de «algo grande está por pasar». Se sentaron en el comedor, donde Esmeralda había preparado mole poblano, el platillo favorito de Valentina desde la infancia. La receta había sido transmitida de generación en generación, y Esmeralda había perfeccionado cada detalle. El equilibrio exacto entre el chocolate y los chiles, el punto perfecto de cocción, los ingredientes frescos del mercado San Juan de Dios que visitaba cada viernes sin falta. «Abuela», comenzó Valentina, sus ojos brillando de emoción, ¿recuerdas a Sebastián Mendoza? Esmeralda frunció ligeramente el ceño.
El apellido Mendoza le resultaba familiar. Los Mendoza eran una familia prominente en Guadalajara, dueños de una cadena de concesionarios de automóviles de lujo y con conexiones políticas importantes. Había conocido al patriarca don Aurelio Mendoza durante sus años como directora, cuando él había donado computadoras a su escuela en un evento muy publicitado. ¿El hijo de don Aurelio?, preguntó Esmeralda, recordando vagamente a un joven arrogante que había acompañado a su padre a algunos eventos sociales. Exacto. Valentina prácticamente saltó en su silla. Sebastián y yo hemos estado saliendo en secreto durante 8 meses. Es increíble, abuela. Es inteligente, exitoso y... Hizo una pausa dramática, extendiendo su mano izquierda. Me pidió matrimonio. El anillo que adornaba el dedo de Valentina era impresionante, un solitario de diamante de al menos 2 quilates, engarzado en platino, rodeado de diamantes más pequeños que creaban un efecto de estrella. Esmeralda, que había desarrollado un ojo experto para las joyas durante sus años mezclándose con la alta sociedad de Guadalajara, calculó mentalmente que el anillo había costado al menos 200.000 pesos. Es hermoso, mi niña, dijo Esmeralda, tomando suavemente la mano de Valentina para examinar el anillo más de cerca. Cuéntame más sobre Sebastián. Hace años que no lo veo. Valentina se lanzó en una descripción detallada de su prometido. Sebastián tenía 32 años. Había estudiado administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey. Había hecho una maestría en Estados Unidos. Y ahora dirigía la expansión de los negocios familiares hacia el sector inmobiliario. Era guapo, cultivado, y según Valentina, completamente enamorado de ella. ¿Y cuándo conoceré oficialmente a mi futuro nieto político?, preguntó Esmeralda, utilizando el término cariñoso que siempre había usado para referirse a las parejas potenciales de sus nietos. Aquí, Valentina titubeó por primera vez en la conversación, jugó nerviosamente con su servilleta y evitó el contacto visual directo con su abuela. Bueno, abuela, esa es la cosa, comenzó lentamente. La familia Mendoza es muy tradicional, muy enfocada en las apariencias y el estatus social. Sebastián me ama, eso no lo dudo, pero sus padres son complicados. Esmeralda sintió una pequeña alarma en su interior, pero mantuvo su expresión neutral. Había aprendido durante sus años como educadora que los momentos delicados requerían paciencia y observación. ¿En qué sentido complicados?, preguntó suavemente. Valentina tomó un sorbo de agua antes de continuar. Ellos tienen ciertas expectativas sobre el tipo de familia de la que debería venir su nuera. Ya sabes, apellidos conocidos, conexiones sociales, ese tipo de cosas. La alarma en el interior de Esmeralda se intensificó, pero su voz permaneció calmada. ¿Y qué les has contado sobre nuestra familia? Les he dicho la verdad, respondió Valentina rápidamente. Que mi abuela fue directora de escuela, que es una mujer educada y respetada. Pero también... Otra pausa incómoda. También mencioné que mi madre vive en Estados Unidos y que... Bueno, que tú me ayudaste mucho durante mi crianza. La forma en que Valentina había dicho me ayudaste mucho no pasó desapercibida para Esmeralda. Había una cuidadosa selección de palabras ahí, una ambigüedad deliberada que no le gustó nada. ¿Cómo exactamente describiste mi papel en tu crianza?, preguntó Esmeralda, su voz manteniendo el tono gentil pero con una nueva firmeza apenas perceptible. Valentina se retorció en su silla. Abuela, tú sabes que yo te amo y que siempre estaré agradecida por todo lo que has hecho por mí. Eres la persona más importante en mi vida. Pero la familia Mendoza tiene sus propias dinámicas, y pensé que sería más fácil si... ¿Sí qué?, la interrumpió Esmeralda, aunque su tono seguía siendo suave. Si simplificaba un poco las cosas, al menos al principio. Una vez que me conozcan mejor, una vez que vean qué tipo de persona soy, entonces podré explicarles toda la historia completa. Esmeralda entendió perfectamente lo que Valentina no estaba diciendo. Su nieta había minimizado su papel para encajar mejor en las expectativas de la familia Mendoza. La mujer que había sacrificado su comodidad personal, que había gastado sus ahorros de jubilación en la educación de Valentina, que había sido madre, padre y abuela durante 14 años, había sido reducida a alguien que simplemente ayudó mucho. Pero Esmeralda era demasiado sabia para confrontar directamente en ese momento.
Había aprendido durante décadas que las batallas emocionales se ganaban con estrategia, no con explosiones. Entiendo, dijo simplemente. Y cuéntame sobre la boda. ¿Ya tienen fecha? El rostro de Valentina se iluminó nuevamente, aliviada de cambiar de tema. Sí. El 15 de diciembre, en el Hotel Villa Premier. Va a ser la boda del año, abuela. 300 invitados, orquesta en vivo, un menú diseñado por un chef de la Ciudad de México. Los Mendoza no escatiman en gastos. Esmeralda asintió, haciendo cálculos mentales. El Hotel Villa Premier era el más exclusivo de Guadalajara. Una boda para 300 personas allí costaría fácilmente más de 2 millones de pesos. Era el tipo de evento que aparecería en las revistas de sociales y sería tema de conversación durante meses. ¿Y yo estaré invitada, supongo?, preguntó Esmeralda, aunque la pregunta sonaba más como una confirmación que como una duda. Por supuesto, exclamó Valentina, eres mi abuela, eres familia. Aunque, otra pausa incómoda, aunque probablemente sea mejor que no menciones a todos los detalles sobre, ya sabes, sobre cómo exactamente me criaste. Al menos no durante la recepción, ya habrá tiempo para esas conversaciones más adelante. Y ahí estaba. La confirmación de lo que Esmeralda había intuido desde el comienzo de la conversación. Valentina no solo había minimizado su papel ante la familia Mendoza, sino que ahora le estaba pidiendo que participara en esa minimización durante el evento más importante de su vida. Esmeralda terminó su mole en silencio, cada bocado sabiendo ligeramente amargo a pesar de la perfección de la receta. Mientras Valentina continuaba hablando emocionadamente sobre los detalles de la boda, el vestido diseñado por una boutique exclusiva, la luna de miel en Europa, los planes para el futuro, Esmeralda sentía como si estuviera viendo a su nieta a través de un cristal que se empañaba lentamente. Esta era la niña a quien había enseñado a caminar, a leer, a escribir, la adolescente a quien había consolado durante sus primeras desilusiones amorosas, la joven a quien había guiado a través de la universidad y los primeros años de su carrera profesional. Y ahora esa misma persona le estaba pidiendo que se hiciera invisible en el día más importante de su vida. Cuando Valentina se fue esa tarde, con besos en las mejillas y promesas de mantenerse en contacto sobre los preparativos de la boda, Esmeralda se quedó sola en su comedor, mirando los platos vacíos y reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. No sentía ira, no todavía. Lo que sentía era una profunda tristeza mezclada con una determinación creciente. Había dedicado 14 años a formar a Valentina, a enseñarle valores, a mostrarle la importancia de la familia y la gratitud. Y ahora se daba cuenta de que tal vez había fallado en la lección más importante de todas. Pero Esmeralda Villanueva no había llegado a los 68 años, no había dirigido una escuela durante 3 décadas, no había criado exitosamente a 3 hijos y 2 nietos, para rendirse ante la primera decepción familiar. Mientras recogía los platos y los llevaba a la cocina, una sonrisa muy pequeña, casi imperceptible, se dibujó en las comisuras de su boca. Si Valentina quería que su abuela fuera invisible en su boda, tal vez era hora de que la familia Mendoza conociera exactamente qué tipo de mujer era capaz de volverse invisible cuando lo decidía. Después de todo, Esmeralda había aprendido hacía mucho tiempo que las lecciones más importantes de la vida raramente se enseñaban con palabras. A veces, se enseñaban con acciones. Y ella tenía exactamente 5 meses para planear la lección más memorable de su carrera como educadora. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los días siguientes a la visita de Valentina transcurrieron con una calma engañosa en la casa de Esmeralda. Por fuera todo parecía normal, sus caminatas matutinas al mercado, sus tardes bordando en el portal, sus llamadas telefónicas con las vecinas. Pero por dentro, la mente de Esmeralda funcionaba como una máquina bien calibrada, procesando información y trazando conexiones con la precisión que la había caracterizado durante sus años como administradora educativa. El primer paso fue sutil pero deliberado. El jueves por la mañana, Esmeralda se vistió con su mejor traje gris, el mismo que había usado para las reuniones importantes en la Secretaría de Educación, y se dirigió al centro de la ciudad. Su destino no era casual. La Biblioteca Juan José Arreola,
donde mantenía una membresía desde hacía décadas y donde sabía que podría acceder a los archivos digitales de los periódicos locales. Instalada frente a una computadora, con la paciencia de quien había enseñado a cientos de maestros a usar la tecnología, Esmeralda comenzó su investigación sobre la familia Mendoza. No era curiosidad ociosa, era reconocimiento estratégico. Los resultados fueron reveladores. La familia Mendoza había construido su fortuna durante los últimos 20 años, principalmente a través de la concesionaria de automóviles, pero también mediante inversiones inmobiliarias cuestionables que habían aparecido en varios artículos periodísticos. Don Aurelio Mendoza, el patriarca, había sido mencionado en al menos 3 investigaciones sobre permisos de construcción otorgados de manera irregular, aunque nunca se había comprobado nada legalmente. Pero lo que más llamó la atención de Esmeralda fue una nota social de hace 5 años, cuando Sebastián Mendoza había estado comprometido anteriormente con una joven de apellido Salinas, hija de una familia de industriales textiles. El compromiso se había roto abruptamente después de que saliera a la luz que la familia Salinas había enfrentado problemas financieros. La nota sugería, de manera elegante pero clara, que los Mendoza habían considerado que la alianza ya no era conveniente. Esmeralda guardó esta información cuidadosamente en su memoria. Si la familia Mendoza había abandonado un compromiso previo, por razones económicas, ¿qué harían cuando descubrieran que Valentina no provenía exactamente de la familia que habían imaginado? Esa misma tarde Esmeralda hizo algo que no había hecho en años. Activó su red de contactos profesionales. Su primera llamada fue a Esperanza Morales, quien había sido subdirectora en su escuela, y ahora trabajaba en la Secretaría de Educación del Estado. Esperanza querida, dijo Esmeralda con el tono cordial que había perfeccionado durante décadas de negociaciones educativas. Necesito un pequeño favor. ¿Recuerdas los contactos que teníamos en el Hotel Villa Premier cuando organizamos aquel evento de reconocimiento a maestros distinguidos? La conversación fue breve pero productiva. Esperanza no solo recordaba los contactos, sino que había mantenido una amistad con Patricia Villarreal, quien ahora era la gerente de eventos especiales del hotel. Más importante aún, Patricia le debía varios favores a Esmeralda por las recomendaciones que había hecho durante los años cuando el hotel buscaba expandir su mercado hacia eventos educativos y gubernamentales. El viernes, Esmeralda se reunió con Patricia en el elegante lobby del Villa Premier. El hotel era exactamente lo que había imaginado. Mármol italiano, cristales de Murano, y un aire de exclusividad que se respiraba desde el momento en que uno cruzaba las puertas principales. Profesora Villanueva, Patricia la recibió con genuino cariño. Qué gusto verla, no sabía que tuviera una conexión con la boda Mendoza-Villanueva. Mi nieta, explicó Esmeralda simplemente. Valentina es mi nieta. La expresión de Patricia cambió sutilmente. Como gerente de eventos en el hotel más exclusivo de la ciudad, ella estaba acostumbrada a leer entre líneas y detectar las dinámicas familiares complejas. Es una boda muy elegante, comentó Patricia cuidadosamente. Los Mendoza han sido muy específicos sobre ciertos aspectos del protocolo. ¿Qué tipo de aspectos?, preguntó Esmeralda, manteniendo un tono de curiosidad casual. Patricia vaciló por un momento, claramente debatiendo cuánto debía revelar. Finalmente, decidió confiar en la mujer que había sido una figura respetada en la comunidad educativa durante décadas. Bueno, han proporcionado una lista muy detallada de la disposición de mesas. Es inusual. Normalmente, las familias de los novios se sientan cerca del altar, pero han solicitado una configuración diferente. También han sido muy enfáticos sobre el protocolo de presentaciones durante la recepción. Esmeralda asintió comprensivamente, pero internamente, las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen clara. No solo Valentina había minimizado su papel ante la familia Mendoza, sino que los Mendoza habían aceptado esta versión, con la condición de que se mantuviera la distancia apropiada durante la ceremonia. ¿Sería posible ver el plan de disposición de mesas?, preguntó Esmeralda. Me gustaría asegurarme de que podré ubicar fácilmente a mi nieta durante la recepción. Patricia accedió, y unos minutos después Esmeralda estaba viendo un diagrama detallado del salón principal. Su nombre aparecía en la mesa número 12, junto con personas que claramente no conocía, ubicada en la parte posterior del salón,
lejos tanto de la mesa principal como de las mesas de la familia Mendoza. Era una ubicación que enviaba un mensaje claro: Esmeralda Villanueva era considerada un invitado de cortesía, no un miembro importante de la familia de la novia. Esa noche, en la soledad de su casa, Esmeralda se sentó en su escritorio de caoba, el mismo donde había planificado currículos escolares y estrategias educativas durante décadas. Frente a ella tenía una libreta nueva y una pluma que había sido regalo de sus colegas cuando se jubiló. Comenzó a escribir, no con emoción, sino con la metodología sistemática que había aplicado a cada desafío profesional de su vida. En la primera página, trazó un cronograma desde octubre hasta diciembre. En la segunda, una lista de recursos disponibles: contactos, favores pendientes, información privilegiada. En la tercera, objetivos claros y medibles. Esmeralda no buscaba humillar a Valentina públicamente. Eso sería cruel y contraproducente. Lo que buscaba era una lección que fuera memorable, apropiada, y que sirviera para restablecer el equilibrio familiar que había sido alterado. Mientras escribía, recordó una anécdota de sus años como directora. Había tenido un alumno problemático, hijo de una familia influyente, que constantemente faltaba el respeto a sus maestros porque sabía que sus padres siempre lo protegerían de las consecuencias. Los métodos tradicionales de disciplina no funcionaban, porque el niño había aprendido que las reglas no se aplicaban a él. La solución había sido brillantemente simple. En lugar de castigar al niño directamente, Esmeralda había organizado un evento especial donde invitó a los padres a observar una clase normal. Durante esa clase, permitió que el niño se comportara exactamente como siempre lo hacía, sin intervenir. Los padres vieron con sus propios ojos cómo su hijo interrumpía, faltaba el respeto, y perturbaba el aprendizaje de otros niños. No hubo sermones, no hubo confrontaciones, simplemente permitió que la realidad hablara por sí misma. Los padres se sintieron tan avergonzados, que ellos mismos pidieron una reunión para discutir cómo mejorar el comportamiento de su hijo. La situación con Valentina requería un enfoque similar: permitir que la verdad se revelara de manera natural, sin manipulación obvia, pero con los elementos necesarios para que todas las partes involucradas vieran la situación completa y claramente. El sábado por la mañana, Esmeralda hizo su segunda llamada estratégica. Esta vez contactó a María Elena Contreras, una antigua alumna que ahora trabajaba como reportera de sociales en el periódico El Informador. María Elena había mantenido contacto con Esmeralda durante años, enviándole tarjetas en Navidad, y consultándole ocasionalmente sobre temas educativos para sus artículos. Profesora Villanueva, la voz de María Elena sonaba genuinamente emocionada. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¿Cómo está usted? Muy bien, querida. Te llamo porque tengo una noticia que podría interesarte para tu sección de sociales. Mi nieta se casa en diciembre, y creo que podría ser una historia hermosa sobre familia y tradiciones. María Elena mostró interés inmediato. Las bodas de familias prominentes siempre generaban lectores, y una historia con un ángulo humano especial era exactamente lo que buscaba para su columna. Esmeralda proporcionó los detalles básicos: la fecha, el lugar, los nombres de los novios. Pero también, con la habilidad narrativa que había desarrollado durante años contando historias a niños pequeños, plantó las semillas de una historia más amplia. Lo que hace especial esta boda, explicó Esmeralda, es que representa la unión no solo de dos jóvenes, sino de dos filosofías familiares muy diferentes. Los Mendoza representan el éxito empresarial moderno, mientras que nosotros representamos valores más tradicionales, construidos a través de la educación y el servicio comunitario. Era verdad, pero incompleta, y Esmeralda sabía que María Elena, como buena periodista, eventualmente querría explorar esa historia más profundamente. El domingo Esmeralda tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Se dirigió al cementerio donde estaba enterrado Roberto, su esposo, quien había muerto 8 años atrás. No había visitado su tumba desde el aniversario de su muerte en marzo, no porque no lo extrañara, sino porque había aprendido a vivir con su ausencia sin necesidad de rituales constantes. Pero ese día necesitaba su consejo, o al menos, la claridad que venía de hablar en voz alta sobre sus pensamientos en un lugar donde se sentía completamente honesta. Roberto,
comenzó, limpiando las hojas secas de la lápida de granito negro, nuestra nieta va a casarse. ¿Recuerdas cómo la cargabas en tus hombros cuando era pequeña? ¿Cómo le enseñaste a andar en bicicleta en el Parque San Juan de Dios? El viento movió las hojas de los eucaliptos cercanos, creando un susurro que Esmeralda eligió interpretar como atención. Ella quiere que sea invisible en su boda, no me odia, no creo que sea malicia, creo que tiene miedo. Miedo de que su nueva familia no la acepte, si saben de dónde viene realmente. Pero el miedo no justifica la ingratitud, ¿verdad? Esmeralda se quedó allí durante una hora, no esperando respuestas místicas, sino organizando sus pensamientos en la tranquilidad del lugar. Cuando finalmente se levantó para irse, tenía claridad sobre su próximo paso. No se trataba de venganza en el sentido tradicional, se trataba de educación. Y si había algo que Esmeralda Villanueva sabía hacer mejor que cualquier otra cosa en el mundo, era diseñar lecciones que fueran imposibles de olvidar. Esa noche, mientras cenaba sola en su comedor, Esmeralda comenzó a hacer las llamadas que pondrían en marcha un plan que la familia Mendoza, Valentina, y todos los invitados a esa boda recordarían por el resto de sus vidas. Pero por ahora, eso permanecería como su secreto. Después de todo, las mejores lecciones siempre comenzaban con paciencia, preparación, y el elemento sorpresa. La tercera semana de octubre llegó con los primeros indicios del clima fresco que caracterizaba el otoño en Guadalajara. Esmeralda aprovechó este cambio de estación para iniciar lo que ella mentalmente había catalogado como la fase de construcción de alianzas. Durante sus décadas como directora, había aprendido que los proyectos más ambiciosos requerían colaboradores estratégicos, y su plan para la boda de Valentina no sería la excepción. Su primera parada fue el taller de costura de doña Remedios Aguilar, ubicado en el corazón de la colonia del Carmen. Remedios era más que una costurera, era una artista del tejido con más de 40 años de experiencia creando vestidos para las familias más distinguidas de Guadalajara. Su pequeño taller, escondido en el segundo piso de un edificio colonial, había sido el lugar donde nacían los vestidos que posteriormente aparecían en las páginas de sociales de toda la ciudad. Esmeralda y Remedios se conocían desde hacía 25 años, cuando Esmeralda había necesitado un vestido especial para la ceremonia donde recibiría un reconocimiento nacional por excelencia educativa. Desde entonces, habían mantenido una amistad basada en el respeto mutuo y la apreciación por el trabajo bien hecho. Profesora Esmeralda, Remedios la recibió con una sonrisa genuina, limpiándose las manos en su delantal adornado con hilos de colores. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿En qué puedo ayudarla? Remedios, necesito tu experiencia para algo muy especial, comenzó Esmeralda, aceptando la taza de té de canela que su amiga le ofrecía. Mi nieta se casa en diciembre, y quiero un vestido que sea memorable. Los ojos de Remedios se iluminaron inmediatamente. Después de 4 décadas en el negocio, pocas cosas la emocionaban más que un desafío creativo interesante. Cuénteme todo, dijo Remedios sacando su libreta de bocetos. ¿Qué tipo de memorable busca? Esmeralda había preparado cuidadosamente esta conversación. Quiero algo que honre nuestras tradiciones familiares, pero que también sea apropiado para una boda muy elegante. Algo que cuente una historia sin necesidad de palabras. Durante las siguientes 2 horas, Esmeralda y Remedios trabajaron juntas diseñando un vestido que sería mucho más que una simple prenda de vestir. Remedios propuso un diseño basado en el traje tradicional de gala de las maestras tapatías del siglo XIX. Corte elegante y conservador, pero confeccionado en seda francesa de color azul marino profundo. Los detalles serían lo que haría único al vestido, bordados a mano que representaran elementos específicos de la historia educativa de Guadalajara. Podríamos incorporar el escudo de la Universidad de Guadalajara aquí, sugirió Remedios, señalando el área del escote, y tal vez elementos del hospicio Cabañas en las mangas. Esmeralda asintió, pero tenía ideas adicionales. ¿Sería posible incluir elementos que representen los 30 años de servicio educativo? Tal vez algo que solo alguien con conocimiento específico pudiera reconocer completamente. Remedios sonrió con complicidad. Había trabajado con suficientes mujeres poderosas como para reconocer cuando un vestido tenía propósitos que iban más allá de la simple elegancia. Deje eso en mis manos, profesora,
Tengo algunas ideas que creo que le van a encantar. El martes siguiente, Esmeralda puso en marcha la segunda fase de su plan. Esta vez, su destino fue el despacho del licenciado Fernando Herrera, un abogado especializado en derecho civil, que había sido padre de familia en su escuela durante los años 90. Fernando había consultado frecuentemente a Esmeralda sobre temas educativos para sus propios hijos, y habían mantenido una relación de respeto mutuo que había trascendido la relación profesional inicial. El despacho de Fernando estaba ubicado en una elegante casona porfiriana convertida en oficinas en el centro histórico de Guadalajara. Cuando Esmeralda llegó a su cita, Fernando la recibió con la misma deferencia que había mostrado cuando sus hijos estudiaban en la escuela Benito Juárez. Profesora Villanueva, dijo Fernando levantándose de su escritorio de caoba para saludarla. Es un honor recibirla, ¿en qué puedo ayudarla? Fernando, necesito asesoría legal sobre un tema delicado, comenzó Esmeralda, sentándose en una de las cómodas sillas de cuero frente al escritorio. Se trata de protección patrimonial y planificación sucesoria. Durante los siguientes 40 minutos, Esmeralda explicó cuidadosamente su situación familiar, omitiendo los detalles específicos sobre la boda pero enfocándose en la estructura legal de sus bienes y las implicaciones de sus decisiones financieras futuras. Lo que Fernando no sabía era que Esmeralda había estado planificando esta conversación desde hacía semanas. Durante sus años como directora, había acumulado no solo propiedades y ahorros, sino también una serie de inversiones estratégicas que muy pocas personas conocían completamente. ¿Qué opciones tengo para modificar las beneficiarias de mis inversiones y propiedades?, preguntó Esmeralda. Fernando explicó detalladamente las opciones legales disponibles, desde testamentos hasta fideicomisos y donaciones en vida. También discutió las implicaciones fiscales de cada opción y los procedimientos necesarios para implementar cambios. ¿Hay alguna urgencia específica para estos cambios?, preguntó Fernando, con la curiosidad profesional que caracterizaba a los buenos abogados. Digamos que he llegado a una etapa de mi vida donde quiero asegurarme de que mis decisiones financieras reflejen mis valores y mis prioridades actuales, respondió Esmeralda diplomáticamente. Fernando asintió comprensivamente. Había manejado suficientes casos de planificación patrimonial como para entender que las dinámicas familiares complejas frecuentemente motivaban este tipo de consultas. Le prepararé un resumen de opciones para la próxima semana, prometió Fernando. Mientras tanto, le recomendaría que considere cuidadosamente sus objetivos a largo plazo, antes de tomar decisiones definitivas. El miércoles, Esmeralda implementó la tercera fase de su estrategia, la construcción de su presencia en medios sociales. Aunque nunca había sido particularmente activa en redes sociales, entendía su poder e influencia en el mundo moderno. Su primera parada fue la casa de su vecina Cristina Delgado, una mujer de 40 años que trabajaba como especialista en marketing digital para varias empresas locales. Cristina había sido muy amable con Esmeralda desde que se mudó al barrio 5 años atrás, frecuentemente ofreciéndose para ayudar con compras o trámites que requerían conocimiento tecnológico. Señora Esmeralda, Cristina la recibió sorprendida pero contenta. Qué gusto verla, ¿cómo está? Muy bien, querida. Vengo a pedirte un favor un poco inusual, dijo Esmeralda con una sonrisa que no revelaba completamente sus intenciones. Necesito aprender sobre las redes sociales. Cristina parpadeó confundida por un momento. Redes sociales, ¿para qué las necesita? Mi nieta se casa en diciembre, y me he dado cuenta de que estoy completamente desconectada del mundo digital donde ella y sus amigos pasan tanto tiempo. Me gustaría poder participar más activamente en su vida moderna. Era una explicación que sonaba perfectamente lógica y entrañable. Cristina inmediatamente se ofreció a ayudar, emocionada por la oportunidad de introducir a su respetada vecina en el mundo digital. Durante las siguientes 3 horas, Cristina le enseñó a Esmeralda los conceptos básicos de Facebook, Instagram y Twitter. Le explicó cómo crear perfiles, cómo publicar contenido, cómo usar hashtags, y más importante, cómo investigar y seguir a otras personas. Esmeralda era una estudiante aplicada y meticulosa. Tomó notas detalladas, hizo preguntas inteligentes, y rápidamente comprendió no solo las mecánicas básicas, sino también las sutilezas sociales de cada plataforma.
Lo que más me impresiona, comentó Cristina mientras ayudaba a Esmeralda a configurar su perfil de Instagram, es cómo estas plataformas permiten que las personas compartan sus historias y conecten con comunidades que tienen intereses similares. Exactamente, respondió Esmeralda, aunque sus planes para usar estas plataformas eran considerablemente más estratégicos de lo que Cristina imaginaba. Esa noche, sola en su casa con su nueva tablet, que había comprado esa misma tarde, Esmeralda comenzó su investigación digital. Encontró rápidamente los perfiles de Valentina, que eran públicos y estaban llenos de fotografías de su vida cotidiana, su trabajo, y recientemente, múltiples imágenes con Sebastián. Pero más interesante aún fue descubrir los perfiles de la familia Mendoza. Sebastián mantenía un perfil de Instagram cuidadosamente curado que proyectaba una imagen de éxito profesional y sofisticación social. Sus padres, don Aurelio y doña Mercedes, tenían perfiles más conservadores, pero igualmente reveladores sobre sus círculos sociales y sus valores. A través de estas investigaciones, Esmeralda comenzó a entender mejor la dinámica social en la que Valentina estaba tratando de integrarse. Era un mundo donde las apariencias importaban enormemente, donde las conexiones familiares se exhibían como credenciales, y donde el estatus social se medía no solo por el dinero, sino por la antigüedad y el prestigio del apellido familiar. También descubrió algo interesante: los Mendoza tenían la costumbre de documentar exhaustivamente sus eventos sociales. Cada cena, cada viaje, cada celebración familiar aparecía detalladamente fotografiada y compartida en sus redes sociales. La boda de Sebastián y Valentina no sería simplemente un evento privado, sería un espectáculo social completamente documentado y compartido con cientos, posiblemente miles de seguidores. Esta revelación modificó sutilmente el plan de Esmeralda. Si la boda iba a ser un evento público en el mundo digital, entonces cualquier lección que ella quisiera impartir, tendría una audiencia mucho más amplia de la que había imaginado inicialmente. El viernes de esa semana, Esmeralda recibió una llamada inesperada de Valentina. «Abuela», la voz de Valentina sonaba ligeramente tensa. «Podríamos almorzar mañana. Hay algunas cosas sobre la boda que me gustaría discutir contigo». Esmeralda accedió inmediatamente, aunque internamente se preguntaba qué había motivado esta llamada. Durante las 2 semanas que habían pasado desde su última conversación, ella había mantenido una comunicación normal con Valentina, sin mencionar nada sobre sus investigaciones o planes. El sábado, cuando Valentina llegó a la casa, Esmeralda notó inmediatamente que su nieta parecía más nerviosa de lo habitual. Se sentaron en el mismo comedor donde habían tenido su conversación inicial, pero esta vez la atmósfera era diferente. «Abuela», comenzó Valentina sin preámbulos, «he estado pensando mucho sobre nuestra conversación del mes pasado, sobre la boda y sobre cómo presentarte a la familia de Sebastián». Esmeralda mantuvo una expresión neutral y expectante, sin revelar que ya había anticipado esta conversación. «La cosa es», continuó Valentina jugando nerviosamente con su anillo de compromiso, «que la familia Mendoza es muy particular sobre las tradiciones familiares. Han sugerido que tal vez sería mejor si, durante la ceremonia y la recepción, mantenemos las presentaciones simples. Ya sabes, sin entrar en muchos detalles sobre historias familiares complicadas». «¿Qué tipo de presentaciones simples?», preguntó Esmeralda suavemente. Valentina respiró profundamente antes de responder. «Bueno, han sugerido que te presenten como la señora que me ayudó durante mi crianza. Es técnicamente verdad, y evita complicaciones». Ahí estaba, la confirmación final de lo que Esmeralda había sospechado desde su primera conversación. No solo iba a ser marginada físicamente en la boda, sino que también iba a ser redefinida verbalmente para encajar en la narrativa que la familia Mendoza encontraba aceptable. «Entiendo», dijo Esmeralda calmadamente, «¿y esta sugerencia vino directamente de los padres de Sebastián?». «Bueno, más bien de la organizadora de bodas que contrataron. Es una mujer muy experimentada en este tipo de eventos sociales, y dice que es importante mantener las presentaciones ordenadas». Esmeralda asintió lentamente. «Por supuesto. No querríamos crear ninguna confusión durante un evento tan importante». Valentina se relajó visiblemente,
interpretando la respuesta de su abuela como aceptación. Sabía que entenderías, eres la persona más sabia que conozco, abuela. Y después de la boda, cuando las cosas se hayan calmado, podremos explicar toda la historia completa. Naturalmente, respondió Esmeralda. Después de la boda tendremos todo el tiempo del mundo para las explicaciones. Cuando Valentina se fue esa tarde, Esmeralda permaneció sentada en su comedor durante largo rato, contemplando las implicaciones completas de lo que acababa de escuchar. Ya no se trataba simplemente de ser minimizada, se trataba de ser redefinida activamente para encajar en una narrativa que negaba 14 años de dedicación maternal. Esa noche, Esmeralda abrió su libreta de planificación y añadió nuevos elementos a su estrategia. Si iban a presentarla como la señora que ayudó durante la crianza, entonces tal vez era hora de que todos en esa boda entendieran exactamente qué tipo de ayuda había proporcionado durante 14 años. Y más importante aún, tal vez era hora de que Valentina entendiera que las lecciones más valiosas de la vida a menudo venían envueltas en consecuencias inesperadas. Mientras escribía en su libreta bajo la luz de la lámpara de su escritorio, Esmeralda sonrió por primera vez en semanas. No era una sonrisa de malicia, sino de anticipación educativa. Después de todo, había dedicado 30 años a enseñar que las acciones tenían consecuencias, y que la educación más efectiva a menudo requería experiencias directas e inolvidables. La boda de Valentina estaba a punto de convertirse en la lección más importante que Esmeralda Villanueva había diseñado en toda su carrera. Noviembre llegó a Guadalajara con esa claridad atmosférica que caracteriza los meses secos del año. Para Esmeralda, este cambio de mes marcaba el inicio de lo que ella había comenzado a llamar la fase de implementación. Durante las últimas semanas de octubre, había construido cuidadosamente los cimientos de su plan. Ahora era momento de poner la maquinaria en movimiento. Su primera acción del mes fue una que nadie habría anticipado. Se inscribió en clases de etiqueta social en el Instituto Cultural Cabañas. La instructora, Madame Isabelle Dubois, era una francesa de 60 años que había llegado a México décadas atrás, y se había especializado en enseñar protocolo europeo a las familias de la alta sociedad tapatía. Madame Dubois, dijo Esmeralda durante su primera consulta privada, necesito perfeccionar mis habilidades de protocolo para un evento muy especial. Isabel, acostumbrada a trabajar con señoras de sociedad que buscaban pulir sus modales para impresionar en círculos exclusivos, inmediatamente asumió que Esmeralda pertenecía a esa categoría. Bien sûr, Madame Villanueva, ¿qué tipo de evento? La boda de mi nieta con la familia Mendoza. Entiendo que son muy estrictos con las tradiciones sociales europeas. Los ojos de Isabel se iluminaron. Los Mendoza eran clientes frecuentes de su instituto, y ella conocía perfectamente sus expectativas y estándares. Durante las siguientes 2 semanas, Esmeralda participó en sesiones intensivas que cubrían desde el uso correcto de cubiertos en cenas formales hasta la manera apropiada de hacer presentaciones en eventos de alta sociedad. Pero lo que más le interesaba a Esmeralda no eran las reglas en sí mismas, sino entender exactamente qué valoraba la familia Mendoza y cómo funcionaba su mundo social. La familia Mendoza, explicó Isabel durante una de sus sesiones, pertenece a lo que llamamos la nouvelle aristocratie mexicana. Son personas que han construido fortunas significativas, pero que buscan la validación social, que tradicionalmente pertenecía a las familias de abolengo antiguo. Esta información era invaluable para Esmeralda. Confirmaba su teoría de que los Mendoza no solo buscaban riqueza en sus alianzas familiares, sino también prestigio social y reconocimiento cultural. ¿Qué tipo de credenciales valoran más?, preguntó Esmeralda, fingiendo curiosidad casual. Educación en instituciones prestigiosas, conexiones culturales, participación en obras benéficas reconocidas, y especialmente, cualquier tipo de reconocimiento oficial o gubernamental, respondió Isabel. Para ellos el estatus intelectual es tan importante como el económico. Mientras tanto, Esmeralda había puesto en marcha otra fase de su plan. Contactó a Gabriela Sandoval, quien había sido su asistente administrativa durante los últimos 10 años de su carrera como directora, y que ahora trabajaba en la coordinación de eventos especiales para la Universidad de Guadalajara. Profesora, Gabriela la recibió en su oficina universitaria con el mismo respeto y cariño que había mostrado durante años. ¿En qué puedo ayudarla?
Gabriela, ¿recuerdas el archivo de reconocimientos y premios que mantuvimos durante mis años como directora? Por supuesto. Ese archivo era mi orgullo. Documentamos cada reconocimiento, cada artículo de prensa, cada carta de agradecimiento de padres de familia y autoridades educativas. Necesito que me ayudes a crear un resumen ejecutivo de esos 30 años de servicio, algo que documente completamente mi contribución al sistema educativo de Jalisco. Gabriela se mostró inmediatamente entusiasmada. ¡Qué excelente idea! Siempre pensé que su legado merecía una documentación más formal. ¿Para qué ocasión? Para la boda de mi nieta. Quiero tener algo que represente apropiadamente nuestra historia familiar. Durante los siguientes días, Gabriela trabajó meticulosamente compilando un documento que resultó ser mucho más impresionante de lo que incluso Esmeralda había recordado. 30 años de servicio habían generado 15 reconocimientos oficiales de la Secretaría de Educación del Estado. 8 premios nacionales por innovación educativa. Participación en 5 comisiones gubernamentales sobre política educativa. Más de 200 artículos en periódicos locales y revistas especializadas. Cartas de agradecimiento de 4 gobernadores diferentes. Un doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara. La medalla al mérito ciudadano otorgada por el Ayuntamiento de Guadalajara. Profesora, dijo Gabriela al entregarle el documento final. Revisando toda esta información me di cuenta de que usted no era simplemente una directora de escuela. Era una de las figuras más influyentes en la educación pública de Jalisco durante las últimas 3 décadas. Esmeralda aceptó el documento con una sonrisa modesta, pero internamente sabía que Gabriela tenía razón. Había sido tan fácil minimizar sus propios logros que había olvidado la magnitud real de su influencia y reconocimiento. Paralelamente, Esmeralda había estado cultivando su presencia en redes sociales, con una estrategia que habría impresionado a cualquier especialista en marketing digital. En lugar de crear contenido nuevo, había comenzado a compartir contenido histórico, fotografías de eventos educativos de décadas pasadas, artículos de periódicos sobre sus innovaciones pedagógicas, imágenes de ceremonias donde había recibido reconocimientos. Cada publicación estaba cuidadosamente etiquetada con hashtags relevantes, y incluía historias personales que humanizaban sus logros profesionales. #Educación Jalisco, #Maestras de Guadalajara, #Legado Educativo, #Tradición Familiar. Lo que hizo brillante su estrategia fue que no presentaba este contenido como alardeo sino como memoria histórica familiar, compartiendo recuerdos para que las nuevas generaciones conozcan sus raíces, escribía como descripción en muchas de sus publicaciones. En cuestión de 2 semanas su perfil de Instagram había ganado más de 1000 seguidores, incluyendo varios antiguos colegas, padres de familia de décadas pasadas, y sorprendentemente, algunos miembros de las familias prominentes de Guadalajara que reconocían su nombre y su trabajo. Pero el elemento más inteligente de su estrategia en redes sociales, fue que comenzó a seguir e interactuar sutilmente con las cuentas de la familia Mendoza. No de manera obvia o invasiva sino con el tipo de interacciones que parecían naturales. Likes ocasionales en publicaciones familiares, comentarios educados en fotografías de eventos benéficos. A principios de la segunda semana de noviembre, Esmeralda recibió una llamada que había estado esperando. Era María Elena Contreras, la periodista de sociales. Profesora Villanueva, la voz de María Elena sonaba emocionada. He estado investigando la historia que me mencionó sobre la boda de su nieta, y me he dado cuenta de algo increíble. ¿Qué has encontrado, querida? Su historia profesional es fascinante. No sabía que había sido una figura tan importante en la educación pública. Esto podría ser mucho más que una simple nota social. Podría ser una historia sobre legados familiares, sobre cómo las tradiciones educativas se transmiten entre generaciones. Esmeralda había anticipado exactamente esta conversación. Me alegra que encuentres interesante nuestra historia familiar. La educación siempre ha sido el centro de nuestros valores. ¿Sería posible hacer una entrevista más extensa? Me gustaría escribir un artículo de fondo sobre su carrera, y sobre cómo su nieta continúa esa tradición de excelencia en su propia vida profesional. Estaría encantada, respondió Esmeralda, pero tal vez sería apropiado esperar hasta después de la boda. No querría que mi historia personal opaque el momento especial de Valentina. Por supuesto, tiene razón. Pero podríamos publicar el artículo durante la semana de la boda, como una celebración del evento y de la familia.
Me parece perfecto, dijo Esmeralda, sabiendo exactamente por qué esta timing sería ideal para sus propósitos. Esa misma semana, Esmeralda implementó lo que consideraba la fase más delicada de su plan, la expansión de su red social física. Comenzó a aceptar invitaciones a eventos que había estado declinando durante años. Su primera aparición fue la inauguración de una exposición de arte en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Como exdirectora distinguida y doctora honoris causa de la universidad, había recibido una invitación especial que inicialmente había pensado declinar. El evento resultó ser exactamente lo que había esperado, una reunión de la élite cultural e intelectual de Guadalajara. Políticos, empresarios, artistas, académicos y representantes de las familias más establecidas de la ciudad se mezclaban en los elegantes salones del museo. Esmeralda llegó vestida impecablemente, portando un traje de noche azul oscuro, que había sido uno de sus favoritos durante sus años más activos socialmente. Su presencia no pasó desapercibida. Durante la velada, fue abordada por docenas de personas que la recordaban de sus años como directora, o que habían oído hablar de su trabajo en educación. Profesora Villanueva, se acercó el doctor Rodrigo Basurto, rector de una universidad privada prestigiosa. Qué gusto verla. No sabía que había regresado a la vida social activa. He decidido que la jubilación no significa el aislamiento, respondió Esmeralda con una sonrisa elegante. Especialmente ahora que mi nieta está comenzando una nueva etapa de su vida. A lo largo de la noche, Esmeralda mencionó casualmente la próxima boda de Valentina a varias personas influyentes. No como una invitación o una presunción, sino como la noticia familiar natural que compartiría cualquier abuela orgullosa. Los Mendoza, comentó la licenciada Patricia Orozco, directora de una fundación cultural importante, son una familia muy prominente, será una boda hermosa. Estoy segura de que será memorable, respondió Esmeralda con una sonrisa que no revelaba completamente sus pensamientos. Lo que Esmeralda no había anticipado era el efecto dominó que su reaparición en la escena social tendría. Durante los días siguientes, comenzó a recibir invitaciones a otros eventos, cenas benéficas, presentaciones de libros, inauguraciones culturales. Su nombre había comenzado a circular nuevamente en los círculos donde había sido una figura respetada durante décadas. Más importante aún, algunas de estas invitaciones venían de personas que también conocían a la familia Mendoza. El mundo social de Guadalajara era más pequeño de lo que muchos imaginaban, y las conexiones se entrelazaban de maneras complejas y sutiles. El viernes de esa semana, mientras Esmeralda revisaba su agenda social cada vez más llena, recibió una llamada inesperada de doña Mercedes Mendoza, la madre de Sebastián. Señora Villanueva, la voz era cortés pero formal. Soy Mercedes Mendoza, la madre de Sebastián. Me gustaría invitarla a almorzar la próxima semana para conocernos antes de la boda. Esmeralda había estado esperando esta llamada, aunque no sabía exactamente cuándo llegaría. Sería un honor, señora Mendoza. ¿Cuándo le convendría? ¿Le parece bien el miércoles a las 2 de la tarde en el Club de Industriales? Perfecto, respondió Esmeralda, sabiendo que el Club de Industriales era el lugar donde la élite empresarial de Guadalajara celebraba sus reuniones más importantes. Después de colgar, Esmeralda se quedó pensativa por unos momentos. La invitación de doña Mercedes no era casualidad. Alguien había mencionado su nombre en los círculos sociales correctos, y ahora la madre del novio quería evaluarla personalmente antes de la boda. Era exactamente lo que Esmeralda había estado esperando. La oportunidad de conocer directamente a la mujer que había sugerido que fuera presentada como la señora que ayudó durante la crianza. Esa noche, mientras preparaba mentalmente su estrategia para el almuerzo del miércoles, Esmeralda se sintió como un general experimentado antes de una batalla crucial. Todas las piezas de su plan estaban comenzando a moverse, todos sus aliados estaban en posición, y finalmente tendría la oportunidad de enfrentar directamente a la arquitecta de su marginación. Pero a diferencia de un general que busca la victoria a través de la fuerza, Esmeralda buscaba algo mucho más sofisticado: la educación a través de la revelación elegante de la verdad. El miércoles por la tarde, Esmeralda se preparó para lo que sabía sería el encuentro más crucial de todo su plan. El almuerzo con doña Mercedes Mendoza en el Club de Industriales no era simplemente una cortesía social.
Era un enfrentamiento estratégico entre dos mujeres, que representaban filosofías completamente diferentes sobre el valor, la familia y el respeto. Esmeralda eligió su atuendo con la precisión de un diplomático preparándose para una negociación internacional. Optó por un traje de chaqueta color perla que había usado para recibir uno de sus reconocimientos más importantes del gobierno estatal, complementado con las perlas de río que habían pertenecido a su propia abuela. Su apariencia proyectaba elegancia discreta pero inequívoca dignidad. El Club de Industriales ocupaba una mansión porfiriana restaurada en el centro histórico de Guadalajara, con salones que habían sido testigos de decisiones empresariales que habían moldeado la economía de Jalisco durante décadas. Cuando Esmeralda llegó puntual como siempre, fue recibida por un maitre que claramente había sido instruido sobre la importancia de esta reunión. La señora Mendoza la está esperando en el Salón Azul, le informó, guiándola a través de pasillos adornados con retratos de los fundadores del club y vitrinas que exhibían trofeos de logros empresariales. Doña Mercedes Mendoza era exactamente lo que Esmeralda había imaginado, una mujer de 55 años, impecablemente vestida con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de 3 maestros. Su cabello estaba perfectamente peinado en un chongo elegante, y llevaba joyas que, aunque discretas, claramente eran de la más alta calidad. Señora Villanueva, doña Mercedes se levantó para saludarla con una sonrisa que era cortés pero calculadora. Es un placer conocerla finalmente. El placer es mío, señora Mendoza, respondió Esmeralda con igual cortesía formal. Se sentaron en una mesa junto a una ventana que daba al jardín interior del club, un espacio diseñado para conversaciones privadas importantes. Un mesero se acercó inmediatamente para tomar su orden de bebidas. Valentina es una joven encantadora, comenzó doña Mercedes después de ordenar té de la tarde para ambas. Sebastián está completamente enamorado de ella. Es una niña especial, respondió Esmeralda, notando cómo doña Mercedes había usado deliberadamente el término joven, en lugar de mujer, una sutil manera de establecer una dinámica de edad y experiencia. Debe estar muy orgullosa de cómo ha resultado, continuó doña Mercedes. Entiendo que usted jugó un papel importante en su crianza después de que su madre se mudara a Estados Unidos. Ahí estaba. La versión oficial de la historia familiar que Valentina había compartido con los Mendoza. Esmeralda notó cómo doña Mercedes había formulado cuidadosamente la declaración para confirmar la narrativa sin hacer preguntas directas. Valentina ha sido una bendición en mi vida, respondió Esmeralda de manera no comprometedora. Doña Mercedes sonrió pero sus ojos permanecían analíticos. Debe haber sido desafiante para una mujer de su edad asumir responsabilidades adicionales de crianza. La frase contenía múltiples capas de condescendencia sutilmente disfrazadas como simpatía. Esmeralda reconoció inmediatamente la táctica: minimizar su papel reduciéndolo a responsabilidades adicionales, mientras simultáneamente sugería que su edad había sido un obstáculo. Las bendiciones verdaderas nunca se sienten como cargas, respondió Esmeralda con una sonrisa serena. Durante los siguientes 20 minutos doña Mercedes condujo lo que era esencialmente un interrogatorio educado. Preguntó sobre la historia familiar de Esmeralda, sobre su trabajo como directora, sobre sus planes de jubilación, y especialmente, sobre sus expectativas respecto a la boda. Entiendo que trabajó en educación pública, comentó doña Mercedes, con un tono que sugería que consideraba esto ligeramente inferior a la educación privada. Durante 30 años dirigí la escuela primaria Benito Juárez, confirmó Esmeralda. Fue una experiencia muy gratificante. ¡Qué admirable!, respondió doña Mercedes con el tipo de sonrisa que se reserva para los trabajos considerados nobles, pero no particularmente prestigiosos. La educación pública es tan importante para la comunidad. Esmeralda reconoció el patrón. Doña Mercedes estaba clasificándola sistemáticamente. Mujer mayor, jubilada de un trabajo gubernamental modesto, que había ayudado con la crianza de Valentina por circunstancias familiares difíciles. Era una evaluación que la colocaba firmemente en la categoría de pariente menor, que debía ser tratada con cortesía pero sin reconocimiento especial. ¿Ha pensado en cómo le gustaría participar en la ceremonia?, preguntó doña Mercedes, llegando al punto central de su agenda. ¿Qué sugiere usted?, respondió Esmeralda, devolviendo hábilmente la pregunta. Bueno,
Hemos pensado que, dado que Valentina no tiene padres presentes, tal vez usted podría sentarse con otros familiares cercanos de la novia. Tenemos una mesa especialmente designada para la familia extendida. Familia extendida. Era un término cuidadosamente elegido que la excluía de la categoría de familia inmediata, sin ser directamente insultante. ¿Y dónde estaría ubicada esa mesa?, preguntó Esmeralda. En una excelente posición donde podrá ver toda la ceremonia perfectamente, respondió doña Mercedes evasivamente. Esmeralda sabía, por su conversación previa con Patricia en el hotel, que esto significaba la mesa 12 en la parte posterior del salón, pero decidió no revelar este conocimiento. Suena perfecto, dijo simplemente. Doña Mercedes pareció sorprendida por la falta de resistencia. Había esperado tener que manejar protestas o negociaciones sobre la ubicación. Excelente. También hemos pensado que, para las presentaciones durante la recepción, podríamos mantener las cosas simples. Ya sabe, la señora Villanueva quien ayudó en la crianza de Valentina. Eso evita complicaciones innecesarias. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Esmeralda con genuina curiosidad. Doña Mercedes titubeó por primera vez en la conversación. Bueno, usted entiende. Las historias familiares pueden ser complejas, y en una celebración como esta, es mejor mantener las cosas elegantes y sencillas. Esmeralda asintió comprensivamente. Por supuesto, la elegancia es importante. Me alegra que lo entienda, dijo doña Mercedes, claramente aliviada. Valentina mencionó que usted era una persona muy razonable. El resto del almuerzo transcurrió con conversación ligera sobre los preparativos de la boda, el clima y temas generales. Pero Esmeralda había obtenido exactamente lo que había venido a buscar: confirmación directa de las intenciones de la familia Mendoza, y una comprensión clara de cómo la percibían. Cuando se despidieron en la entrada del club, doña Mercedes le dio un abrazo social superficial. Estoy muy tranquila sabiendo que Valentina tiene el apoyo de una persona tan comprensiva como usted, dijo. Esto va a ser perfecto. Estoy segura de que será una boda memorable, respondió Esmeralda. Esa tarde, de regreso en su casa, Esmeralda se sentó en su escritorio y añadió nuevas notas a su libreta de planificación. El encuentro con doña Mercedes había proporcionado información crucial sobre la mentalidad y las expectativas de la familia Mendoza. Más importante aún, había confirmado que su marginación no era simplemente una sugerencia de Valentina basada en nervios e inseguridad, sino una decisión deliberada y calculada de la familia del novio. El jueves por la mañana, Esmeralda puso en marcha la siguiente fase de su plan. Llamó a María Elena Contreras, la periodista, para programar su entrevista en profundidad. Profesora, dijo María Elena cuando llegó a la casa de Esmeralda con su grabadora y libreta, he estado investigando más sobre su carrera, y honestamente estoy asombrada por lo que he encontrado. Durante las siguientes 3 horas, Esmeralda narró meticulosamente su trayectoria profesional, pero no de la manera modesta y autodeprecativa que había caracterizado sus conversaciones previas. Esta vez, con la documentación preparada por Gabriela como referencia, presentó un relato completo y preciso de sus logros. No sabía que había recibido el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara, comentó María Elena, tomando notas furiosamente. Fue en 2010, explicó Esmeralda, mostrando la fotografía de la ceremonia donde aparecía junto al rector de la universidad y al gobernador del estado, por contribuciones excepcionales a la educación pública en Jalisco. Y esta fotografía con el presidente de la República. Esa fue durante el Foro Nacional de Innovación Educativa en 2008. Fui invitada como una de las 5 directoras más destacadas del país para presentar nuestro modelo de educación integral. María Elena continuó descubriendo capas de logros y reconocimientos que pintaban un retrato de una mujer que había sido mucho más que una simple directora de escuela primaria. Había sido una innovadora educativa, una líder comunitaria y una figura respetada a nivel nacional. Profesora, dijo María Elena finalmente, esta no es simplemente la historia de una abuela orgullosa en la boda de su nieta. Esta es la historia de una de las educadoras más distinguidas de Jalisco cuya nieta está entrando en una nueva fase de su vida. Exactamente, respondió Esmeralda.
Es una historia sobre legados familiares y sobre cómo los valores se transmiten entre generaciones. Esa misma semana, Esmeralda recibió una llamada inesperada de Remedios, la costurera. Profesora, tengo que mostrarle algo. El vestido está quedando aún más espectacular de lo que habíamos planeado. Cuando Esmeralda llegó al taller, se encontró con una obra maestra. El vestido no solo era elegante y apropiado para una boda formal, sino que era una declaración artística. Los bordados incluían elementos sutiles pero reconocibles para cualquiera familiarizado con la historia educativa de Guadalajara. El escudo de la Universidad de Guadalajara bordado en hilo de oro en el cuello, elementos del Hospicio Cabañas incorporados en el diseño de las mangas, y de manera casi imperceptible, los números 30, bordados en el dobladillo inferior, representando sus años de servicio. Es absolutamente perfecto, dijo Esmeralda admirando el trabajo en el espejo de cuerpo completo del taller. Pero hay algo más, añadió Remedios con una sonrisa misteriosa. ¿Ve este broche en el hombro? Esmeralda examinó más de cerca. El broche parecía ser simplemente decorativo, pero cuando Remedios lo tocó, se abrió para revelar un pequeño compartimento. Pensé que tal vez querría llevar algo especial de su difunto esposo el día de la boda, explicó Remedios. Esmeralda se emocionó genuinamente. La idea de llevar una fotografía pequeña de Roberto en ese compartimento secreto, le daba una sensación de que él estaría presente en espíritu durante el evento más importante que había planificado en años. El viernes de esa semana trajo una complicación inesperada. Valentina llegó a la casa sin previo aviso, algo que rara vez hacía. «Abuela», dijo Valentina entrando directamente al punto sin los saludos usuales, ¿almorzaste con la señora Mendoza esta semana? Sí, respondió Esmeralda calmadamente, fue muy amable al invitarme. ¿De qué hablaron? La voz de Valentina tenía un matiz de ansiedad que Esmeralda no había escuchado antes. Conversación general, los preparativos de la boda, el clima, cosas normales. Valentina no parecía completamente satisfecha con esta respuesta. Es que, bueno, después de su almuerzo, la señora Mendoza me llamó. Dijo que había sido una conversación muy interesante. ¿En qué sentido interesante?, preguntó Esmeralda. No lo sé exactamente, pero mencionó que tal vez había subestimado tu nivel educativo, y luego me preguntó por qué no había mencionado algunos detalles sobre tu carrera. Ahí estaba. Doña Mercedes había comenzado a sospechar que la historia familiar que le habían contado estaba incompleta. Probablemente había hecho algunas investigaciones propias después de su encuentro con Esmeralda. ¿Qué le dijiste?, preguntó Esmeralda. Le dije la verdad. Que habías sido directora de una escuela primaria, y que te habías jubilado hace varios años. Pero ella siguió haciendo preguntas sobre premios y reconocimientos. Valentina se veía genuinamente preocupada. Abuela, por favor dime que no dijiste nada que pueda complicar las cosas. La elección de palabras de Valentina fue reveladora. No estaba preocupada por haber minimizado injustamente a su abuela. Estaba preocupada porque su narrativa cuidadosamente construida podría estar comenzando a desmoronarse. No te preocupes, mi niña, dijo Esmeralda suavemente. Solo fui yo misma. Pero mientras abrazaba a Valentina para tranquilizarla, Esmeralda sabía que las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas. Doña Mercedes había comenzado a hacer preguntas, y una vez que comenzara a investigar seriamente, descubriría que la señora que ayudó en la crianza era en realidad una de las figuras más respetadas en la comunidad educativa de Jalisco. La partida de ajedrez había comenzado oficialmente, y Esmeralda acababa de hacer su primer movimiento significativo. La última semana de noviembre trajo consigo una serie de eventos que amenazaron con desmoronar completamente el cuidadoso plan que Esmeralda había estado construyendo durante meses. Lo que comenzó como pequeñas grietas en su estrategia se convirtió rápidamente en una crisis que pondría a prueba no solo su determinación, sino también su capacidad para adaptarse bajo presión extrema. El lunes por la mañana Esmeralda recibió una llamada que la dejó completamente desconcertada. Era Gabriela, su ex-asistente administrativa, y su voz sonaba tensa y preocupada. «Profesora, necesito hablar con usted urgentemente».
¿Puede venir a la universidad esta tarde? Cuando Esmeralda llegó a la oficina de Gabriela se encontró con una situación que no había anticipado. Gabriela tenía sobre su escritorio una carta oficial de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. Profesora, comenzó Gabriela con evidente incomodidad. Recibí una consulta muy extraña ayer. Alguien solicitó información oficial sobre sus reconocimientos y su estatus como doctora honoris causa. Esmeralda sintió una punzada de alarma. ¿Quién hizo esa consulta? Un bufete de abogados llamado Herrera, Mendoza y Asociados. Dijeron que era para verificación de antecedentes para un evento social importante. El apellido Mendoza en el nombre del bufete no era coincidencia. La familia había comenzado a investigar formalmente los antecedentes de Esmeralda. Probablemente después de que doña Mercedes se diera cuenta de que había inconsistencias en la información que habían recibido sobre la familia de Valentina. ¿Qué información proporcionaron?, preguntó Esmeralda. Esa es la parte problemática, respondió Gabriela, con expresión preocupada. Legalmente, no podemos proporcionar información detallada sobre reconocimientos académicos sin autorización escrita de la persona involucrada. Así que les dijimos que necesitaban su permiso. ¿Y qué respondieron? Insistieron en que usted había dado su consentimiento verbalmente, pero cuando les pedimos documentación escrita, se volvieron agresivos. Finalmente dijeron que encontrarían la información por otros medios. Esmeralda comprendió inmediatamente las implicaciones. Si la familia Mendoza estaba dispuesta a contratar abogados para investigar sus antecedentes, significaba que doña Mercedes había desarrollado sospechas serias sobre la narrativa que Valentina había presentado. Peor aún, si no podían obtener información oficial, probablemente buscarían fuentes menos formales, que podrían proporcionarles versiones incompletas o distorsionadas de la verdad. Esa misma tarde la situación empeoró. Valentina llegó a la casa de Esmeralda en un estado de agitación que su abuela nunca había visto antes. Abuela, comenzó Valentina sin siquiera sentarse, necesitamos hablar, seriamente. Esmeralda la invitó a sentarse en la sala, notando que su nieta estaba pálida y temblando ligeramente. Los padres de Sebastián me llamaron a una reunión familiar ayer, continuó Valentina. Una reunión formal en su casa, con Sebastián presente. ¿Sobre qué?, preguntó Esmeralda, aunque tenía una idea clara de la respuesta. Sobre ti, respondió Valentina directamente, sobre nuestra familia. Sobre la información que les había dado. Valentina se llevó las manos al rostro antes de continuar. Abuela, ellos contrataron investigadores privados. Descubrieron todo. Tus premios, tus reconocimientos, el doctorado honoris causa. Todo. Esmeralda mantuvo su expresión neutral, aunque internamente se preparó para lo que vendría a continuación. Están furiosos, continuó Valentina. No porque hayas tenido una carrera distinguida, sino porque sienten que los engañé. Doña Mercedes dijo que si yo era capaz de mentir por omisión sobre algo tan importante como los antecedentes de mi propia familia, entonces no podían confiar en mí para ser honesta sobre otras cosas. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina. Don Aurelio fue aún peor. Dijo que las familias que esconden sus verdaderas historias generalmente lo hacen porque tienen algo de qué avergonzarse. Esmeralda sintió una mezcla de ira y tristeza. Ira hacia la familia Mendoza por su arrogancia y sus suposiciones, y tristeza por ver a Valentina sufrir las consecuencias de decisiones que había tomado por miedo e inseguridad. ¿Qué dijo Sebastián?, preguntó suavemente. Sebastián trató de defenderme, respondió Valentina entre sollozos. Dijo que tal vez había una explicación razonable. Pero sus padres dijeron que esto ponía en duda mi carácter fundamental y mi capacidad para la honestidad en el matrimonio. Esmeralda se acercó para consolar a su nieta, pero Valentina se alejó. No entiendes, exclamó Valentina. Ellos están considerando cancelar la boda. Todo porque no fui completamente clara sobre quién eres realmente. ¿Y quién soy realmente, Valentina?, preguntó Esmeralda con una voz más firme de la que había usado en meses. Valentina la miró con una expresión de desesperación y frustración. Eres mi abuela que fue directora de escuela, eso es lo que deberían saber. Pero ahora piensan que deliberadamente escondimos que eres,
¿Qué eres? ¿Qué soy qué? Insistió Esmeralda. Que eres importante. Gritó Valentina finalmente. Que tienes reconocimientos y premios y que fuiste una figura respetada. Ahora piensan que estábamos avergonzadas de ellos porque no consideramos que fueran lo suficientemente sofisticados para manejar la verdad completa. La ironía de la situación no se perdió en Esmeralda. Valentina había minimizado sus logros para parecer más accesible a la familia Mendoza, pero ahora esa misma familia interpretaba esa minimización como evidencia de que se consideraban superiores. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó Esmeralda. Necesitas reunirte con ellos, respondió Valentina inmediatamente. Necesitas explicarles que la minimización fue idea mía, no tuya. Necesitas disculparte por la confusión y asegurarles que respetas completamente su posición social. Esmeralda se quedó en silencio por varios minutos procesando lo que Valentina acababa de pedirle. Esencialmente, su nieta quería que se humillara ante la familia Mendoza para rescatar un compromiso que estaba basado en una mentira desde el principio. Valentina, dijo finalmente, ¿alguna vez te has preguntado por qué sentiste que necesitabas minimizar mi historia para ser aceptada por la familia de Sebastián? Porque sabía que son clasistas, respondió Valentina sin pensar, y luego se detuvo dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Entonces sabías desde el principio que juzgarían a nuestra familia por criterios superficiales, continuó Esmeralda. Y aún así decidiste que era preferible mentir para obtener su aprobación en lugar de buscar una familia que te aceptara por quien realmente eres. Valentina se quedó sin palabras por un momento, claramente no había considerado la situación desde esta perspectiva. Abuela, por favor, suplicó finalmente. Sé que cometí errores, pero amo a Sebastián, y él me ama, no podemos permitir que el orgullo arruine nuestro futuro. ¿Orgullo?, repitió Esmeralda. ¿Consideras orgullo el negarse a disculparse por tener una historia familiar respetable? Esa noche, después de que Valentina se fuera sin haber obtenido el compromiso que buscaba, Esmeralda se enfrentó a la realización de que su plan había tomado una dirección que no había anticipado completamente. Había esperado que la verdad sobre su historia emergiera gradualmente, creando una situación incómoda para la familia Mendoza que los forzaría a reconocer su error de juicio. Pero no había anticipado que utilizarían esa revelación como justificación para atacar el carácter de Valentina. El martes trajo noticias aún peores. María Elena, la periodista, llamó con información que hizo que Esmeralda se sintiera como si el suelo se moviera bajo sus pies. Profesora, dijo María Elena con voz tensa, tengo que contarle algo inquietante. Mi editor recibió una llamada ayer de alguien de la familia Mendoza. Sugirieron que canceláramos el artículo sobre usted y la boda. ¿Por qué razón?, preguntó Esmeralda, aunque sospechaba la respuesta. Dijeron que había complicaciones familiares, y que la publicidad podría ser inapropiada en este momento. También insinuaron que el periódico podría enfrentar consecuencias si procedíamos con la publicación. Esmeralda entendió inmediatamente. La familia Mendoza no solo estaba tratando de controlar la narrativa dentro de su círculo social privado, sino que también estaban intentando suprimir cualquier cobertura pública que pudiera revelar la verdad sobre la situación. ¿Qué decidió tu editor?, preguntó Esmeralda. Esa es la parte frustrante, respondió María Elena. Mi editor es un hombre bueno, pero los Mendoza tienen conexiones en la junta directiva del periódico. No puede arriesgarse a ignorar completamente sus preocupaciones. Entiendo, dijo Esmeralda, sintiendo como si una de sus armas más importantes acabara de ser neutralizada. Pero, continuó María Elena con determinación, eso no significa que la historia tenga que morir completamente. Si algo significativo sucede durante la boda misma, algo que haga que la historia sea inevitablemente noticiosa, entonces tendríamos justificación para proceder independientemente de las presiones externas. Era una pista sutil pero clara. María Elena le estaba sugiriendo que si algo dramático o notable ocurría durante la boda, tendría la cobertura que había estado planeando. El miércoles llegó el golpe final. Remedios llamó con noticias devastadoras. Profesora, su voz sonaba angustiada, algo terrible ha pasado. Mi taller fue investigado. ¿Investigado por quién?, preguntó Esmeralda, aunque comenzaba a sospechar la respuesta.
Inspectores municipales. Llegaron esta mañana con una orden para revisar mis permisos comerciales, mis registros fiscales, todo. Dijeron que habían recibido una denuncia anónima sobre irregularidades en mi negocio. Esmeralda sintió una ira fría y calculada. La familia Mendoza no solo estaba atacando su reputación y la de Valentina, sino que ahora estaban atacando a las personas inocentes que la habían ayudado. ¿Encontraron algún problema?, preguntó. Ese es el tema, respondió Remedios con voz temblorosa. Encontraron pequeñas infracciones técnicas, cosas menores que normalmente pasarían desapercibidas pero que técnicamente violan algunas regulaciones. Me dijeron que podría enfrentar una multa significativa y posibles restricciones operacionales. ¿Cuánto tiempo tienes antes de que implementen las restricciones? Una semana. Y profesora, lo siento tanto, pero no voy a poder terminar su vestido. No puedo arriesgarme a más problemas con las autoridades. Cuando Esmeralda colgó el teléfono, se sentó en silencio en su sala por primera vez en meses sin un plan claro para proceder. En el espacio de 3 días, había perdido su cobertura mediática, había visto a Valentina volverse contra ella, y ahora había perdido el elemento central de su estrategia visual para la boda. Peor aún, se dio cuenta de que había subestimado gravemente la disposición de la familia Mendoza para usar su poder e influencia de manera agresiva. No eran simplemente personas clasistas y superficiales, eran adversarios sofisticados que estaban dispuestos a usar todos los recursos a su disposición para proteger lo que consideraban sus intereses. Esa noche, sentada en su escritorio, Esmeralda miró su libreta de planificación y se enfrentó a una realidad incómoda. Su plan original había sido elegante y sutil, diseñado para educar a través de la revelación gradual de la verdad, pero ahora se enfrentaba a adversarios que no estaban interesados en la educación o la reflexión. Estaban interesados en el control y la dominación. Por primera vez desde que había comenzado todo este proceso, Esmeralda se preguntó si había cometido un error fundamental. Tal vez Valentina tenía razón. Tal vez debería simplemente disculparse, aceptar la marginación, y permitir que la boda procediera según los términos dictados por la familia Mendoza. Pero mientras consideraba esta posibilidad, su mirada se posó en la fotografía de Roberto en su escritorio, y recordó algo que él solía decirle durante los momentos difíciles de su carrera como directora. Esmeralda, cuando los bullies piensan que han ganado, es exactamente cuando están más vulnerables. Tal vez era hora de dejar de lado la elegancia y la sutileza. Tal vez era hora de recordar a la familia Mendoza que habían elegido enfrentarse a una mujer que había dedicado 30 años a enseñar que las acciones tienen consecuencias, y que la verdad, eventualmente, siempre encuentra una manera de emerger. El día de la boda amaneció con el tipo de cielo despejado que los tapatíos llaman cielo de diciembre perfecto. Azul intenso sin una sola nube, con esa luz dorada que hace que todo parezca más vibrante y significativo. Para Esmeralda, despertando en su casa a las 5 de la mañana como había hecho durante décadas, este día representaba la culminación de 3 meses de planificación, que ahora tomaría una dirección que nadie, ni siquiera ella misma, había anticipado completamente. Después de los devastadores eventos de la semana anterior, Esmeralda había tomado una decisión que la sorprendió incluso a ella. Iba a asistir a la boda exactamente en los términos que la familia Mendoza había dictado. Se sentaría en la mesa 12, aceptaría ser presentada como la señora que ayudó en la crianza, y mantendría el perfil bajo que se esperaba de ella. Pero lo que la familia Mendoza no sabía era que Esmeralda había pasado su carrera entera enseñando que las lecciones más poderosas a menudo venían de permitir que las personas se rebelaran completamente a sí mismas, sin interferencia externa. A las 10 de la mañana, Esmeralda se dirigió al salón de belleza de Esperanza Morales, su antigua colega de la escuela, quien había insistido en arreglarle el cabello y el maquillaje gratuitamente después de enterarse de la situación con Remedios. Profesora, dijo Esperanza mientras trabajaba cuidadosamente en el peinado de Esmeralda, no puedo creer lo que esa familia le está haciendo. Después de todo lo que usted ha sacrificado por Valentina. A veces, respondió Esmeralda mientras observaba su reflejo en el espejo, las personas necesitan enfrentarse completamente a las consecuencias de sus decisiones antes de poder aprender de ellas. Para su vestido, Esmeralda había elegido algo que ya tenía en su guardarropa.
el traje de seda azul marino que había usado para recibir su doctorado honoris causa 8 años atrás. Era elegante, apropiado para la ocasión, y enviaba un mensaje sutil pero claro a cualquier persona que lo reconociera. A las 3 de la tarde Esmeralda llegó al Hotel Villa Premier en un taxi común, exactamente como había planeado. No había limusina, no había entrada dramática. Simplemente una mujer de 68 años llegando con dignidad tranquila a un evento al cual había sido invitada. El vestíbulo del hotel estaba lleno de invitados elegantemente vestidos, conversando en grupos pequeños mientras esperaban que comenzara la ceremonia. Esmeralda notó inmediatamente las miradas curiosas que recibía, algunas de reconocimiento, otras de simple curiosidad sobre quién era esta mujer mayor que claramente no pertenecía a los círculos sociales habituales de los Mendoza. «¿Profesora Villanueva?», se acercó una voz familiar. Era el doctor Basurto, el rector universitario que había conocido en la exposición de arte semanas atrás. «¡Qué sorpresa tan agradable verla aquí!». «Doctor Basurto», respondió Esmeralda con una sonrisa genuina. «Es un placer verlo». «¿Es usted familia de los novios?», preguntó el doctor. «Soy la abuela de la novia», respondió Esmeralda simplemente. La expresión del doctor Basurto cambió inmediatamente a una de confusión y luego comprensión gradual. «¿Valentina Villanueva es su nieta? Pero eso significa que...». Antes de que pudiera completar su pensamiento, un coordinador del hotel anunció que la ceremonia estaba a punto de comenzar, y todos los invitados debían dirigirse al salón principal. Esmeralda encontró su lugar en la mesa 12, exactamente donde había anticipado. Sus compañeros de mesa eran personas que claramente no conocían a ninguna de las familias principales, otros parientes distantes, colegas de trabajo de niveles medios, y conocidos sociales periféricos. Era la mesa donde se colocaba a las personas que necesitaban ser incluidas por cortesía pero no requerían reconocimiento especial. La ceremonia comenzó puntualmente a las 4. Valentina se veía absolutamente radiante en su vestido de diseñador, caminando por el pasillo del brazo de un tío paterno que había volado desde Estados Unidos específicamente para la ocasión. Esmeralda sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que, en circunstancias diferentes, ella podría haber sido quien acompañara a Valentina en este momento crucial. Sebastián esperaba en el altar vestido impecablemente, con una sonrisa que parecía genuina mientras observaba a su futura esposa acercarse. La ceremonia en sí fue elegante pero convencional, oficiada por un juez de distrito que era amigo personal de la familia Mendoza. Durante la ceremonia Esmeralda notó que varios invitados la miraban ocasionalmente, algunos con expresiones de curiosidad creciente. Reconoció algunas caras del mundo educativo y cultural de Guadalajara, personas que probablemente se preguntaban qué estaba haciendo la distinguida exdirectora Villanueva sentada en la mesa 12 de una boda de la alta sociedad. La recepción comenzó inmediatamente después de la ceremonia. Como era tradicional en este tipo de eventos, los novios se colocaron en una línea de recepción para saludar personalmente a cada invitado. Esmeralda esperó pacientemente su turno, observando las interacciones elaboradas entre las familias prominentes y los novios. Cuando finalmente llegó su momento, Valentina la abrazó con lo que parecía ser genuino cariño, pero Esmeralda pudo sentir la tensión en los hombros de su nieta. «Abuela», murmuró Valentina en su oído, «gracias por estar aquí, gracias por entender». Sebastián la saludó cortésmente, con la sonrisa educada que había estado manteniendo durante toda la línea de recepción. «Señora Villanueva, es un honor tenerla aquí». Pero fue el encuentro con don Aurelio y doña Mercedes lo que reveló la verdadera dinámica de la situación. Don Aurelio le extendió la mano con cortesía fría. «Señora Villanueva», dijo con el tono que se usa para reconocer a alguien cuya presencia es tolerada pero no particularmente deseada. «Esperamos que disfrute la celebración». Doña Mercedes fue aún más directa en su frialdad. Su sonrisa no llegó a sus ojos cuando dijo: «Qué bueno que pudo acompañarnos hoy». Esmeralda respondió a ambos con perfecta cortesía, pero notó que ninguno de los dos hizo el más mínimo esfuerzo por incluirla en la conversación, o por reconocer su relación especial con la novia. La cena transcurrió según el cronograma previsto. Los discursos comenzaron durante el segundo plato, empezando con don Aurelio, quien habló elocuentemente sobre las tradiciones familiares, la importancia de las buenas alianzas,
y el orgullo de ver a su hijo casarse con una joven de valores sólidos y buena crianza. Sebastián siguió con un discurso que era tanto una declaración de amor como una presentación social, mencionando cómo había encontrado en Valentina no solo a su alma gemela, sino también a alguien que entendía la importancia de la familia y las tradiciones. Valentina habló brevemente, agradeciéndoles a todas las personas que habían hecho posible este día, mencionando específicamente a los padres de Sebastián por aceptarla en su familia, y al tío que la había acompañado por el pasillo. Cuando llegó el momento de agradecer a su propia familia, hizo una pausa casi imperceptible antes de decir, y por supuesto a la señora Villanueva, quien me ayudó tanto durante mi crianza. Sebastián siguió con un discurso que era tanto una declaración de amor como una presentación social, mencionando cómo había encontrado en Valentina no solo a su alma gemela, sino también a alguien que entendía la importancia de la familia y las tradiciones. Valentina habló brevemente, agradeciéndoles a todas las personas que habían hecho posible este día, mencionando específicamente a los padres de Sebastián por aceptarla en su familia, y al tío que la había acompañado por el pasillo. Cuando llegó el momento de agradecer a su propia familia, hizo una pausa casi imperceptible antes de decir, y por supuesto, a la señora Villanueva, quien me ayudó tanto durante mi crianza. Fue en ese momento que Esmeralda se dio cuenta de que su venganza no requeriría ninguna acción de su parte, la situación se había diseñado perfectamente a sí misma. Porque en el momento en que Valentina pronunció esas palabras un murmullo recorrió el salón. Los invitados que reconocían a Esmeralda comenzaron a intercambiar miradas de confusión y sorpresa. El doctor Basurto, sentado en la mesa de honor como uno de los invitados distinguidos, se veía completamente desconcertado. Durante los siguientes minutos, mientras los discursos continuaban, Esmeralda pudo observar cómo pequeñas conversaciones urgentes comenzaron a tener lugar en mesas alrededor del salón. Las personas se inclinaban hacia sus compañeros de mesa, haciendo preguntas y recibiendo respuestas que claramente la sorprendían. La situación llegó a su punto culminante cuando llegó el momento de los bailes tradicionales. Como era costumbre después del primer baile de los novios, se invitó a los padres y familiares inmediatos a unirse en la pista de baile. Don Aurelio bailó con su nueva nuera, doña Mercedes bailó con su hijo, y luego se invitó a otros familiares cercanos. Esmeralda permaneció sentada en su mesa, observando desde la distancia asignada. Fue entonces cuando el doctor Basurto hizo algo que nadie había anticipado. Se levantó de la mesa de honor, cruzó el salón hasta la mesa 12 y se dirigió directamente a Esmeralda. Profesora Villanueva, dijo en voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas pudieran escuchar, ¿me haría el honor de concederme este baile? El salón se quedó en silencio por un momento. Esmeralda miró al doctor Basurto, luego miró hacia la mesa principal donde la familia Mendoza los observaba con expresiones de confusión creciente. Y finalmente asintió con una sonrisa elegante. Sería un placer, doctor. Mientras caminaban hacia la pista de baile, el doctor Basurto comenzó a hablar en voz conversacional, que, en el silencio relativo del salón, era claramente audible para muchos invitados cercanos. Profesora, dijo, debo confesarle que estoy confundido. Cuando nos conocimos en la exposición del museo, no mencionó que su nieta se estaba casando con la familia Mendoza. No surgió en la conversación, respondió Esmeralda serenamente. Y durante la presentación hace unos minutos la describieron como la señora que ayudó durante la crianza. Pero usted es la profesora Esmeralda Villanueva, ¿verdad? ¿La educadora que recibió el doctorado honoris causa de nuestra universidad? Sí, confirmó Esmeralda simplemente. La misma profesora Villanueva que dirigió la Escuela Benito Juárez durante 30 años y que recibió el Premio Nacional de Excelencia Educativa del Presidente de la República. La misma, respondió Esmeralda. Para este punto, su conversación había captado la atención de prácticamente todos los invitados que estaban lo suficientemente cerca como para escuchar. Las otras parejas en la pista de baile habían reducido gradualmente sus movimientos para poder prestar atención. Entonces, continuó el doctor Basurto, su voz ahora claramente proyectada para audiencia más amplia. Cuando dicen que usted ayudó durante la crianza de Valentina, se están refiriendo al hecho de que una de las educadoras más distinguidas de Jalisco crió a su nieta como su propia hija durante 14 años. Esa es una manera de verlo,
respondió Esmeralda. En ese momento, otros invitados comenzaron a acercarse. La licenciada Orozco, directora de la Fundación Cultural, se unió a la conversación. Profesora Villanueva, no la había reconocido inmediatamente. ¿Esta es la nieta de la que está tan orgullosa? Sí, respondió Esmeralda. Valentina. Pero esto es maravilloso, exclamó la licenciada Orozco. Una estudiante criada por la profesora Villanueva casándose con la familia Mendoza. ¡Qué combinación perfecta de excelencia educativa y éxito empresarial! Lo que siguió fue una cascada imparable de reconocimiento, una tras otra. Las figuras prominentes del mundo académico, cultural y profesional de Guadalajara, se acercaron para saludar a Esmeralda, expresar su respeto por su carrera, y felicitarla por el éxito de su nieta. Cada conversación revelaba nuevas capas de la historia que la familia Mendoza no había conocido. Los logros de Esmeralda, sus conexiones con prácticamente todas las instituciones educativas y culturales importantes de Jalisco, y especialmente, el hecho de que había criado personalmente a Valentina durante los años más formativos de su vida. Para las 8 de la noche, el centro de atención en la recepción se había desplazado sutilmente. Los invitados se agrupaban alrededor de Esmeralda, escuchando historias sobre sus innovaciones educativas, sus reconocimientos nacionales, y anécdotas sobre cómo había criado a Valentina. La familia Mendoza se encontró en la posición extraordinariamente incómoda de ser los anfitriones de un evento donde la persona a quien habían marginado deliberadamente, se había convertido en la figura más interesante y respetada del salón. Don Aurelio se acercó finalmente a Esmeralda cerca de las 9 de la noche, con una expresión que mezclaba incomodidad con el tipo de sonrisa forzada que los políticos usan cuando se dan cuenta de que han cometido un error público. Profesora Villanueva, comenzó. Me parece que hubo algunos malentendidos sobre su historia familiar. ¿Malentendidos?, preguntó Esmeralda con genuina curiosidad. Bueno, no habíamos comprendido completamente la extensión de sus logros profesionales. Esmeralda sonrió con la misma serenidad que había mantenido durante toda la noche. Don Aurelio, usted nunca preguntó sobre mis logros profesionales. Solo preguntó sobre mi papel en la crianza de Valentina. La respuesta fue perfecta en su simplicidad. No era defensiva, no era acusatoria, pero revelaba claramente que la falta de información había sido resultado de las suposiciones de la familia Mendoza, no de ningún intento de ocultación por parte de Esmeralda. Doña Mercedes se unió a la conversación, claramente tratando de controlar el daño social que se estaba desarrollando. Profesora, esperamos que entienda que simplemente queríamos asegurar que todos los aspectos de la boda fueran apropiados. Por supuesto, respondió Esmeralda, y estoy segura de que están satisfechos con lo apropiado que ha resultado todo. Fue una respuesta que era técnicamente cortés, pero que contenía una observación mordaz sobre el hecho de que su presencia había elevado significativamente el prestigio intelectual y social del evento. Cuando la recepción terminó a las 11 de la noche, la transformación era completa. Esmeralda había llegado como la señora que ayudó durante la crianza, y se iba como la profesora Esmeralda Villanueva, doctora honoris causa, educadora nacional distinguida, y la abuela que había sacrificado años de su propia vida para criar a una joven extraordinaria. Valentina se acercó a ella antes de que se fuera, con lágrimas en los ojos. «Abuela», murmuró, «lo siento mucho, no me di cuenta, no entendí». Esmeralda abrazó a su nieta con el mismo amor incondicional que había mostrado durante 14 años. «Mi niña», le dijo suavemente, «las lecciones más importantes de la vida no se pueden enseñar con palabras, se tienen que vivir». Mientras el taxi la llevaba de regreso a su casa esa noche, Esmeralda reflexionó sobre la ironía perfecta de lo que había ocurrido. Su venganza había sido simplemente permitir que la verdad emergiera naturalmente, sin manipulación, sin drama artificial, sin confrontación directa. La familia Mendoza había creado su propia humillación, al tratar de marginar a alguien cuya presencia, una vez revelada completamente, había enriquecido su evento más allá de sus sueños más ambiciosos. Y Valentina había aprendido, de la manera más directa posible, que la vergüenza nunca viene de quienes somos realmente, sino de pretender ser algo que no somos. Al día siguiente, María Elena publicó su artículo sobre la boda, titulado
cuando las tradiciones familiares encuentran la boda que celebró tanto el éxito empresarial como la excelencia educativa. El artículo se volvió viral en las redes sociales de Guadalajara, no por controversia sino por la hermosa historia de una abuela educadora cuya modestia había creado uno de los momentos más elegantes y memorables en la historia social reciente de la ciudad. Esmeralda había obtenido su venganza, pero no de la manera que había planeado originalmente. Había obtenido algo mucho mejor, la restauración completa de su dignidad, el reconocimiento público de su valor, y una lección que Valentina recordaría por el resto de su vida. Después de todo, las mejores lecciones siempre han sido aquellas que se enseñan sin palabras, simplemente siendo quien uno realmente es con tranquila dignidad, sin importar las circunstancias. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.